madre y yo decidimos revivir algunos de nuestros recuerdos más queridos en Illapel. Comenzamos nuestro paseo en el Puente Viejo, un lugar que siempre ha tenido un significado especial para nosotros. Caminando por él, sentíamos el aire fresco y escuchábamos el murmullo del río debajo. Este puente y sus alrededores han sido testigos de tantas historias de nuestras vidas, y hoy queríamos agregar una más. Desde el puente nos dirigimos a la que fue nuestra primera casa. Verla nuevamente trajo una ola de recuerdos. Mi madre comenzó a contar mi historia de aquellos días, y juntos recordamos cómo cada mañana solía ir al colegio caminando por el sendero junto al río, para poder llegar hasta el sector de la estación y ahí ingresarme hasta el pueblo. Ese camino estaba lleno de aventuras para mí, con el sonido del agua siempre acompañándome, el sonido de los motores de las máquinas, de los trenes. La casa en sí había cambiado un poco, pero nuestra mente seguía siendo el hogar lleno de risas y amor. Los invito a ver este video muy especial para mí y mi madre, de lo que fue parte de nuestra historia con este hermoso lugar. La bicicleta. Ay, qué short, está bien bonito. Me pusieron para allá donde vivíamos nosotros. Voy a venir a vitrinear un día a la escala. Mira dónde se pone ahí para allá. Sí, aquí hicieron para poder hacer ejercicio. Mírale, ahora prohibieron pasar los vehículos para allá también. ¿A dónde? ¿Que no ve que se No, va? pero pasa por ahí uno. Ah, por ahí, de veras, tiene razón. Es que acá es en la feria. Qué bonito está para acá. Está muy bonito, mira. Tiene hasta reloj, ¿es la hora? ¿Las 3:10? Sí, pues no tengo nada, no saque mi reloj. ¿Está Sí. la hora, pues? Las 2:25. No, no está la hora. No está la hora. En este video quiero compartir una historia con ustedes. Mi madre y yo tenemos una tradición muy especial. Salimos a pasear más o menos 2 veces a la semana para que ella pueda ejercitarse y de paso disfrutar de nuestro tiempo juntos. Es un momento que ambos esperamos con ansias, ya que nos permite reconectar y compartir nuestros recuerdos. Ese día llegamos al puente y mi madre se sorprendió lo cambiado que estaba todo. Ella hace mucho que no venía a este sector. El puente ya no es el de antes, ya que fue arreglado, pero aún quedan rastros de lo que fue el Puente Viejo. La historia con este lugar nos une profundamente. Mi madre y yo vivimos en este sector unos 15 años más o menos, si mal no recuerdo, exactamente en esta casita que se ubica a 138 metros desde el Puente Viejo. Aún está en pie. Aquí pasé gran parte de mi adolescencia y fue donde experimentamos el susto más grande de nuestra vida. Y les voy a contar por qué. Pero primero que nada, quiero decirles que el material que van a ver sobre esta crecida única en la historia de Illapel fue registrado en las cámaras de don Julio Ávila y su hijo, quien en ese tiempo tenían el famoso Canal 2. Pueden ver el reportaje completo en Facebook buscando Archivos del Chuapa. Además encontrarán 10 reportajes muy buenos sobre nuestro Illapel. Los invito a verlo si aún no lo han hecho.
En el año 1993 llovió en Illapel 7 días y 8 noches de corrido, sin parar casi, lo que provocó que el río creciera como jamás se había visto en la historia de Illapel. Creció a tal magnitud que en varios sitios se desbordó, llevándose todo a su paso, y nosotros estuvimos a punto que nos llevara a nuestra casita, ya que se temía que en ese sector el río rompería y se desbordara, llevándose todas las casas que estaban en este lugar, en el cual estaba la de nosotros. Fueron momentos de mucha angustia y desesperación, mirando cómo el río se iba carcomiendo la barrera de construcción del puente. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. Al lado de la casa de nosotros. Ah, de la casa que era de nosotros. Que vi que está lo mismo la casa que era de nosotros. Ah, claro. Y ahí esa casa al lado la estaba haciendo el hijo de Ño José. Y no lo hizo nunca, pues ahí nomás la dejó. No la terminó nunca. No arregló nunca, está igual como yo, mira, está la misma forma. De veras. No la arregló nunca, está igual, tal cual no. La ventana es la misma, está todo igual. Qué lindos recuerdos tengo de este sector y qué lindo poder volver con mi madre a venir a recordar lo vivido en este lugar. La verdad, desde que abrí los ojos en mi Illapel querido y con el esfuerzo de mi madre, he tenido la oportunidad de vivir en varios sectores de Illapel. Después de recordar nostálgicos momentos de lo que pasamos por este sector, fuimos a mirar este hermoso lugar que en esos años ni siquiera estaba en los planes. Desde que lo inauguraron, nunca vine a conocerlo y qué bonito hacerlo en compañía de ellos. I will do everything I can for you. Eso, ¿Ah? esto mucho. Sí. Para hacerle músculo al brazo. Y bueno, mi gente viajera y apitutados, ya estamos al final de este video muy cortito, donde quise contarles parte de nuestra historia con mi madre en Illapel, en donde nací y crecí. Hay tantas historias en mi Illapel que tendría que ser una serie para poder contarles todo lo hermoso que mi Illapel me ha dado. Y desde acá, haciendo deporte con mi madre, los quiero dejar invitados para el próximo video, donde fuimos a la cascada de Cárcamo. Por si no lo recuerdan, acá arribita les dejo el link, donde no traía nada de agua, ya que por efectos de la sequía de más de 12 años en la zona, no se podía apreciar en su magnitud. Así que después de unas extensas lluvias que gracias a Dios han bendecido nuestra región, volvimos a verla para que la puedan disfrutar. Nos vemos y gracias por llegar al final del video.